Estamos estudiando Gemara Yuma, estamos en la página Samach Vav Amud Beis 66b, al final de la página, una nueva Mishnah. Estábamos estudiando sobre el sacerdote que lleva efectivamente el chivo expiatorio hacia la montaña, etc. Dice la Mishnah: las personas más importantes, honorables de Jerusalén solían acompañarlo, ya vamos a ver cómo, hasta la primera sukkah, hasta la primera cabaña. Vamos a ver que la Mishnah va a explicar y la Gemara va a explicar que armaban diferentes números de cabañas, dependiendo de diferentes opiniones, para acompañar a este Kohen hacia efectivamente la montaña donde se iba a empujar al chivo, etcétera, etcétera. Eser Sukois Mirushalayim Atzuk. Había 10 Sukois, 10 cabañas, 10 paradas, por así decir, desde Jerusalén, la puerta de Jerusalén, hasta esta montaña que llamamos Tzuk, pero no es un nombre. Tzuk significa un acantilado. Entonces hasta ahí había 10 cabañas. Continúa la Mishnah ahora en Samach Zain Amud Aleph 67a. Tishim Ris. Había 90 ris. Es el nombre de una medida. 90 ris. Shivu Mechza Lechol Mil. 7,5 de risim hasta por cada 1,000. Un 1,000 es aproximadamente 1 kilómetro. Justo es interesante que en español da la palabra 1,000, que significa el número 1,000. Da 1 kilómetro, que son 1,000 metros. Pero esto es simplemente Ashgaha Protis, providencia divina, etc. El punto es que el 1,000 era aproximadamente, no necesariamente, 1,000 metros. El punto entonces es que había 90 ris, que es el nombre de una medida, 7,5 ris por cada 1,000. Al kol suka besuka, omri marei lo mozen, omri lo yarei mozen, verei maim. Por cada suka, por cada una de estas cabañas, le decían: mira, acá tenés comida, acá tenés bebida, ya vamos a ver más adelante si realmente lo comía y bebía o no, era Yom Kippur. No se puede ni comer ni beber. Y lo acompañaban a este Kohen de una suka, de una cabaña a la otra cabaña, excepto en el último caso, que no llegaba hasta efectivamente la montaña. Rashi explica, y de hecho la Gemara va a explicar más adelante diferentes opiniones al respecto de este asunto, que esta opinión que trae la Mishnah es que había de vuelta 10 sukois, 12,000, o sea, 12 kilómetros tenía que caminar aproximadamente. Tenía que caminar este Kohen para llevar el chivo desde Jerusalén hasta la montaña, y cada suka estaba a 1,000, por así decirlo. Entonces, el primer viaje de Jerusalén hasta la primera suka era aproximadamente 1 kilómetro, 1,000, así lo vamos a llamar. De una suka a la otra suka y así sucesivamente. Cuando llegaba a la última suka, había recorrido 10,000, este nombre de distancia, y quedaban 2 más. Entonces, ¿por cuánto el Tchum Shabes? El límite de Shabes es 1,000. La persona que estaba en la última suka lo acompañaba al Kohen 1,000 y quedaba ahí parado. Y el Kohen caminaba 1,000 más con el chivo y lo empujaba, etcétera, etcétera, como vamos a estudiar. Esta es la opinión en la Mishnah. Por eso la Mishnah dice que no lo acompañaban hasta el final, hasta la montaña misma, sino que se quedaba a 1,000 de donde estaba el Kohen con la montaña y el chivo, etc. El Oimed Merojoy, que estaba parado desde lejos, o sea, 1,000, Verroy es Maisaf, y miraba lo que hacía el Kohen allá. ¿Qué es lo que hacía el Kohen? Tomaba este hilo de color rojo, una lana colorada, teñida de color rojo, que estaba en los cuernos del chivo, que lo habían atado antes en el Beis Hamikdash, en el templo mismo, ya lo vamos a ver. Y esto lo dividía en dos, por así decir. Hatziv koshur besela. La mitad lo ataba a una piedra. Hatziv koshur ben shneikan. Y la otra mitad lo ataba entre los cuernos del chivo. Y lo empujaba para atrás. Estamos hablando de un acantilado. Y giraba y caía. No llegaba ni a la mitad de la montaña, que ya se hacían miembros, se destrozaba totalmente. Volvía este Kohen, este sacerdote, y se sentaba en la última cabaña hasta el anochecer. Y desde qué momento en adelante, como dice la Torah en Parshas Zachariah, que este Kohen se impurificaba en sus ropas. ¿Desde qué momento se impurificaban sus ropas? Esto va a ser una discusión también. Desde que salía fuera de la muralla de Jerusalén. Esto es lo que dice la primera opinión. Tanakama. Rabbi Shimon Oimer dice: Rabbi Shimon, desde el momento en que lo empujaba al chivo, ahí
se purificaban, por así decir, sus ropas. Punto. Esta es la Mishnah. Ahora vamos a la Gemara de vuelta 67a. Tano Rabban enseñan nuestros sabios. Eser Sukois, Ushnei Masar Milayu, Dibre Rabbi Meir. Había 10 cabañas, como dijo la Mishnah, y había efectivamente 12.000, esa era la distancia entre Jerusalén y este acantilado. Estas son las palabras de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Oimer Teisha Sukois, Pasar a Milin. No, señor, dice Rabbi Yehuda. Eran 9 cabañas y 10.000, 10.000, no 12. Rabbi Yosi Oimer Hamesh Sukois, Pasar a Milin. No, señor. Eran 5, dice Rabbi Yosi, 5 cabañas y 10.000. En términos de distancia, lo mismo que dijo Rabbi Yehuda, pero distribuidas diferentes. Vejulan al yedei eiruv. Y Rabbi Yosi agrega un concepto más. Todas eran a través de un eiruv. ¿Qué significa un eiruv? Eiruv significa que cuando hay diferentes tipos de eiruvim. Literalmente significa mezcla, esa es la traducción de la palabra eiruv, y hay todo un tratado talmúdico que se llama eiruvim, extremadamente complicado. Ahora bien, ¿qué significa en este caso? Quiere decir que una persona podía elegir hacia qué lado iba a pasar llaves, por así decir. Yo paso llaves acá y puedo ir 1.000 para cada lado. Pero si yo quiero ir más de la distancia de 1.000 para este lado, entonces yo puedo restar del 1.000 que puedo ir para el otro lado, para la izquierda, por así decir, para en realidad sumarlo al 1.000 que va a la derecha. Pero para esto tiene que haber varias condiciones. Una condición es que tiene que ser el Dvar Mitzvah, para una mitzvah. No puedo, porque si me da ganas de pasear. Una mitzvah puede ir a recibir un rabino, ir a estudiar Toira, o así sucesivamente. Entonces, yo podía ir antes de llaves, más distancia, casi 2.000 para el otro lado, como restando de la izquierda, toda la distancia que yo podía ir a la izquierda, la resto y la sumo a la derecha. Tengo que poner en ese lugar un eiruv, una pequeña ceremonia con una braja, con comida, etc. Y ahí puedo ir caminar desde el punto donde yo pasé llaves, casi 2.000 para el otro lado. Casi 2 kilómetros aproximadamente para el otro lado, pero no puedo caminar nada para este lado, porque ya resté todo lo que podía caminar de este lado para este lado. Esto se llama un eiruv. Eiruv Tjumen, es decir, el Tjum, el límite donde yo puedo caminar en llaves, lo puedo mover, por así decir, Lidvar Mitzvah, para una mitzvah, por alguna razón, etcétera, con una ceremonia específica. Entonces Rabbi Yosi dice, ¿por cuánto? El Tjum Llaves es 1.000, el límite que yo puedo caminar alrededor de donde yo estoy, circularmente, digamos. Si yo estoy en el centro del círculo, alrededor mío puedo caminar 1.000, o sea, 1.000 para un lado, 1.000 para el otro lado, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo es que había 5 cabañas y 10.000 si hay 2.000 entre cada cabaña? Si hay 5 cabañas y son 10.000 la distancia, quiere decir que hay 2 entre cada una. ¿Cómo camina 2? No. En realidad, el que estaba en esta cabaña hacía un eiruv para acá, y el que estaba en la siguiente cabaña hacía un eiruv para acá, y se encontraban en el medio, por así decir. Entonces, cada uno podía ir acompañando al Kohen, mientras el Kohen iba caminando cabaña tras cabaña, para llegar efectivamente a la montaña y empujar al chivo. Esto es lo que dice Rabbi Yosi. Rabbi Yosi, dijo Rabbi Yosi en adición a esto, Sahli Elazar Beni. Elazar, mi hijo, me habló, me dijo, pero la dice de una forma muy particular. Rashi explica que lo dijo medio en burla, el hijo al padre. Y Maliet de Yairu. Si me estás hablando de que efectivamente hacían un eiruv para que pasara una cabaña a la otra, yo puedo armarlo de manera tal que haya solamente 2 cabañas y 10 milin. En la distancia de 10.000 yo te puedo poner 2 cabañas y vas a ver que voy a poder hacer con un eiruv que la gente lo pueda acompañar al Kohen de cualquier manera. Es interesante leer Rashi, porque ahí Rashi explica cuáles son los números de estos efectivamente 2 cabañas con 10.000. Rashi explica de la siguiente manera: con 2 sukois ya podemos armar, con 2 cabañas ya podemos armar todo el asunto. Porque dice así: la gente de Jerusalén acompañaban al Kohen 2.000. O sea, una persona que estaba en la puerta de Jerusalén hizo un eiruv tjumin a casi 2.000 de la puerta de Jerusalén. No podía entrar más en Jerusalén. Voy a caminar más. Podemos discutir que si la ciudad, podía decir una ciudad, se considera como si fuesen 4 amos. No voy a entrar en los detalles de Eiruvin ahora, son súper complicados. Pero la cuestión es que podían caminar 2.000 hacia afuera de Jerusalén. Eso era de Jerusalén a la primera cabaña. Ahí caminaron 2.000. De la segunda cabaña
para este lado había algunas personas que estaban en la cabaña, no había una sola, había varios en la primera cabaña. Entonces, de Jerusalén caminaba 2000 y estaban en medio del campo, no había nada. De la primera cabaña para atrás había algunos que hicieron un Eiru para caminar 2000 para este lado, entonces lo acompañaban al Kohen, ya tenemos 4000. De la segunda cabaña, de la primera cabaña para adelante, había otros en esa primera cabaña que hicieron un Eiru para caminar 2000 para adelante. Y de la segunda cabaña para atrás, había algunos que hicieron un Eiru para caminar para atrás y otros que hicieron un Eiru para caminar para adelante. Y en la práctica terminaban acompañando al Kohen hasta la montaña, literalmente porque eran 10.000 y no 12, como decía Rabbi Meir. Muy bien, sea como fuere, eso es interesante como Rashi lo explica. Avanzamos. Pregunta la Gemore, terminada la Braisa, donde presentamos la opinión de Rabbi Meir, que era la Mishnah, la opinión de Rabbi Yehuda y la opinión de Rabbi Yosi, que respectivamente 12.000 con 10 cabañas para Rabbi Meir, 10.000 con 9 cabañas para Rabbi Yehuda y 5 cabañas con 10.000 para Rabbi Yosi. ¿Qué manas la hadetaña? Según qué opinión sigue lo que dijo la siguiente Braisa. ¿Cuál es la opinión que sigue nuestra Mishnah en realidad? Que es la Braisa está diciendo básicamente lo mismo que dice la Mishnah. ¿Qué decía la Braisa? Excepto el último viaje, no lo acompañaban, que no llegaba con el Kohen hasta la montaña efectivamente, sino que se paraba desde lejos y miraba lo que hacía el Kohen. ¿Qué opinión sigue esto? Que Rabbi Meir, sigue la opinión de Rabbi Meir. Punto. Continúa ahora la Gemora analizando la Mishnah. Alcohol, suka, besuka, en cada cabaña le decían, mira, acá tenés comida, acá tenés bebida. Si era Yom Kippur. La Gemora explica, Tana, nunca ocurrió que el Kohen necesite esto, necesite la comida. Pero no es igual una persona que tiene efectivamente pan en su canasta, entre comillas, podría comer si quería. Eso no es igual que quien no tiene pan en su canasta y por lo tanto se pondría nervioso porque no tiene comida, tiene hambre y tiene que seguir caminando con el chivo, etc. Entonces por lo menos le decía, mira, acá tenés comida, si necesitas está. Bueno, no necesito. Y seguía caminando. Punto. Continúa la Gemora analizando la Mishnah. ¿Qué hacía el Kohen este? Partía, por así decir, la tela de lana colorada de color rojo, etc. Y la ataba, dijimos, mitad en una piedra y mitad en los cuernos del chivo. Pregunta la Gemora, ¿y por qué no estaba todo en la piedra y a otra cosa? Y te lo tiraba por ahí y ya está. Por cuanto, responde la Gemora, por cuanto la mitzvah, el precepto propiamente dicho, es el chivo, no la piedra, es el chivo, eso es lo importante. Dilma kadim umalbin, quizás este pedacito de lana en rojo se ponía blanco rápidamente. Vamos a ver más detalle más adelante, que el punto es que cuando Dios perdonaba al pueblo de Israel se ponía blanco, el rojo se transformaba en blanco. De hecho, nuestros sabios explican que hasta la época de Shimon HaTzadik, que fue Mishiarik Knesset Doila, de los restos de la gran asamblea, etc., la época del segundo templo, hasta Shimon HaTzadik, todos los años, este Loshen Shel Deoil, este pedacito de lana teñida de color rojo, se ponía blanca cuando hacían todo el proceso de Yom Kippur, mostrando que Dios perdonó. Como la Torah dice, si los pecados de ustedes van a ser rojos, se van a poner blancos como la nieve. A partir de Shimon HaTzadik, a veces se ponía blanco, a veces no se ponía blanco. La cuestión es que, quizás, ¿por qué lo ataba mitad en la piedra, mitad en el chivo? Porque si lo ataba todo en la piedra, Dilma Kodim o Malbin, quizás rápidamente se ponía blanco. Humillas Badaite. Y el Kohen decía, oh, ya está, listo, ya lo perdonaba al pueblo de Israel, Dios perdonó al pueblo de Israel, no tengo más nada que hacer, ni empujaba el chivo, se olvidaba de todo. Ok, entonces no lo ataba todo en la piedra. ¿Y por qué no lo ataba todo directamente en el chivo? ¿Por qué tiene que repartirlo en dos, en la piedra, en el chivo? Quizás cuando el chivo caía, el chivo metía como la cabeza para abajo porque se movía, se giraba y rodaba todo por las piedras en el acantilado, y el Kohen no llegaba a ver
qué pasaba si se puso blanco o no. Entonces, mitad en la piedra, que ahí lo podía ver claramente, mitad en los cuernos del chivo. Gomish, acá la Gemara dice Zimnin, a veces de Gomish, que bajaba la cabeza. Le Reishei, bajaba la cabeza, velabadaita, y no lo podía ver. Punto. Tano Rabban enseñan nuestros sabios, a veces, al comienzo, no dice exactamente la época, pero bueno, al comienzo ataban esta lengua, literalmente, este pedazo de tela, teñido de color rojo, en la puerta del Ulam. El Ulam es el lugar más grande, por así decir, el Beis Hamikdash, donde estaba el Kodesh Kodoshim, ya hablamos muchas veces del Ulam, este palacio, por así decir, del lado de afuera. Lo ataban ahí colgando. Hilbin hayut meichin. Cuando se ponía blanco, la gente estaban todos contentos. Loy hilbin hayut seivin. Y si no se ponía blanco, la gente estaba muy triste. Y se avergonzaban. Dios no perdonó los pecados. Entonces, entonces nuestros sabios decretaron que lo aten a esta lana de color rojo del lado de adentro, en la puerta del Ulam, pero del lado de adentro. Y aún la gente miraba, chusmeaban a ver qué pasaba. Y miraban. Si se ponía blanco, estaban todos contentos. Si no se ponía blanco, estaban todos tristes, porque Dios no perdonó. Entonces, definitivamente, nuestros sabios decretaron que lo aten la mitad en una piedra, la mitad entre los cuernos del chivo, y como mencionó la Mishnah, etc. Omar Rav Nachum bar Papa, dijo Rav Nachum bar Papa, Mishun Rabbi Elazar HaKapar, en nombre de Rabbi Elazar HaKapar, Barishoina hayu koishin loshin shel ze hoiritz al pesach hulam bibifnim. Diferente. Primero ataban esta lana de color rojo en la puerta del Ulam del lado de adentro. Bekivan shegia sair le midbar hayomalbin. Y cuando el chivo llegaba al desierto, incluso antes de que lo empujen, ya se ponía blanco. Y sabían que efectivamente ya cumplió, por así decir, con esto de que sea enviado al desierto. Shenemar, como está escrito, si sus pecados van a ser rojos, por así decir, como el shani es una tela de color rojo, se van a poner blancos como la nieve. Punto. Continuamos ahora con la Gemara analizando la Mishnah. Ni siquiera llegaba a la mitad de la montaña cuando lo empujaron y ya se hacía Eivarim, Eivarim, decía la Mishnah. Se hacían miembros totalmente destruidos. Y Boyalehu preguntaron en la yeshiva, en la casa de estudios. Esos miembros, esos pedazos, una pata por acá, un cuerno por allá, etc. ¿Se pueden utilizar, se pueden tener beneficio de ellos o no? Obviamente para comer no, porque es treif. No se le hizo shita, no se le hizo el degollado ritual adecuado, etcétera, etcétera. Entonces no se puede comer eso. Pero, qué sé yo, se puede usar para alguna otra cosa, para darle comer al perro. ¿Se puede usar o no? Rabu Shmuel. Esta es una discusión entre Rabu y Shmuel. Hadamar mutarin, hadamar asurin. Uno dice permitido, el otro dice prohibido. Mande Amar mutarin. El que dice que está permitido, ¿por qué dice que está permitido? Ahora pasamos a Samach Zaino de Amud Beis, 67b. Dixiv Bamidbar, porque está escrito en el desierto, o sea que había que llevar este chivo al desierto. Y Rashi explica cómo es el desierto. El desierto no es de nadie. Entonces, de la misma manera, estos miembros no son de nadie. Efectivamente, se puede tener beneficio. Y el que dice prohibido, porque está escrito Gzeira. El es Gzeira, a una tierra destruida, que la Gemara va a describir qué significa esta palabra Gzeira. Pero el punto es que suena a decreto. Decreto suena a prohibición, entonces está prohibido tener beneficio. Ok, y la opinión que dice que están prohibidos, ¿qué hace con la palabra midbar? De cierto que suena que están permitidos, porque no es de nadie, es hefker. Esta palabra la necesita para otra enseñanza, que está en una braisa. ¿Cuál es la enseñanza? Hamidbara, bamidbar. La Toira dice con tres expresiones diferentes que suenan muy parecidos, en el desierto, al desierto, en el desierto, etc. ¿Por qué dice tantas veces el desierto, incluyendo la palabra desierto, que usa la opinión para decir que está permitido tener beneficio de los miembros de este chivo? Este viene a enseñarte que incluso en donde el Mishkan, son nombres de lugares, Noiv Givoin, Shiloh y Beis Elohim. Noiv y Givon son lugares, dos ciudades donde estuvo el Mishkan, el tabernáculo construido.
tras la destrucción de Shiloh, justamente otro lugar donde estuvo muchísimos años, 369 años, si no recuerdo mal, y el Beis Hamikdash, que en todos estos lugares se hacía este proceso del chivo expiatorio. Veidach. Ok, ahora miramos a la opinión que dice que está permitido, que usaba la palabra Bamidbar para decir que es Hefker, que está permitido porque no pertenece a nadie. Entonces los miembros del chivo que se caía, etcétera, y se moría, estaban permitidos tener beneficio. ¿Qué hace con la palabra Gdeira? Que la otra opinión la utilizaba para decir que está prohibido tener beneficio. ¿Qué hace con esta palabra? Mi bailele que detalle, la necesita para otra braisa. Gzeira, la palabra Gzeira, ¿qué representa? En Gzeira eila hatuja. La palabra Gzeira significa cortada. Es una especie de acantilado, una tierra cortada, por así decirlo. Davarager, otra explicación en Gzeira eila davara misgazer veyoiret. La tierra no se refiere a la tierra, al desierto, sino que se refiere al chivo Gzeira. Gzeira significa algo que se se destruía y caía, totalmente destruido, quedaba el chivo después de caer por la montaña. Otra palabra, ¿por qué dice otra explicación, perdón? ¿Por qué dice la palabra Gzeira, decreto? Porque quizás digas, Shema Toimar, quizás se te ocurra decir, esto es una tontería. ¿Qué es esto de agarrar un chivo empujado y esto expía los pecados? ¿Pero qué tontería es esto? Por eso la Torá dice, yo soy Dios. Después de decir, lleven el chivo, etcétera, etcétera, yo soy Dios. Ani Hashem Gizdartiv, yo soy Dios, decreté, esa es la palabra Gzeira, decreté este asunto y no tenés permiso para imaginarte y pensar, pero qué tontería es esto. Punto, esto es lo que Dios quiere. A otra cuestión. Omar Robe, ok, ¿qué hacemos? Hay una opinión que dice que está permitido tener beneficio de estos miembros del chivo y hay una opinión que dice que está prohibido. ¿Qué hacemos? Omar Robe, dice Robe, Nistabra que mande Amar Mutari. Tiene sentido decir que estaban permitidos estos miembros que quedaban del chivo expiatorio. ¿Por qué? La Torá no te va a decir que lo envíes y lo dejes ahí tirado para terminar arruinando tacola, para terminar arruinando la vida de alguien, porque alguien lo va a encontrar y va a decir, oye, esto, mira, un cuerno, yo que necesitaba un cuerno para no sé qué, para limpiarme los dientes, para lo que sea. Entonces, evidentemente, si la Torá dice dejar ahí tirado, es porque está permitido tener beneficio de ellos. Punto. Tanorabanan enseñan nuestros sabios, una vez que llegamos a la descripción de esta montaña, la Torá va a describir otras palabras de esta misma frase, de cómo la Torá describe esa montaña. Tanorabanan enseñan nuestros sabios Azazel. La Torá dice Azazel, así se llamaba esta montaña. Sheyie Az vekashe. Esto significa que tiene que ser Az significa fuerte, y kashe significa duro. Kei, la palabra Alef Lamed también quiere decir dureza. Muy bien, Azazel quiere decir una montaña fuerte y dura. Quizás podría decir que si encontrás en medio del asentamiento de personas una montaña así, la podés hacer ahí directamente. Por eso te lo dice en el desierto. No, señor. No donde hay gente, tiene que estar en el desierto. Fuera, lejos. ¿Y cómo sabés que tenía que ser un acantilado? Por eso te lo dice, tiene que ser Gzeira. ¿Qué significa? Representa acantilado según esta braisa. Tanya Idach, otra enseñanza de una braisa, Azazel Kash Shebeharim. La palabra Azazel quiere decir la montaña más dura. Y por eso también dice en un versículo en Yehezkel, a los poderosos, Eilei, Azazel, Eil, fuerte, a los poderosos de la tierra, tomó. Eso tiene que ser una montaña muy dura. Tana de Rabbi Shmuel. Dicen los estudiantes de la casa de estudio de Rabbi Shmuel, Azazel shemechaper al maise uzda ve'azael. Nada, dicen ellos. Hay otra cuestión acá mucho más profunda. Este chivo expía por la historia, por lo que hacían, no por ellos, pero por lo que hacían Uzda y Azael. Rashi explica que estos dos personajes, Uzda y Azael, eran dos ángeles que bajaron al mundo, por supuesto porque Dios lo mandó, y estuvieron con las mujeres, vieron las mujeres de los hombres que eran lindas, etcétera, como dicen Pashas Breishis, e hicieron un desastre. Promiscuidad, relaciones prohibidas, etcétera. Entonces, ¿por qué se llamaba de esta manera la montaña Azazel? Para recordar, sí, así como hubo esta prohibición, esta cosa prohibida que hicieron estos dos personajes, de la misma manera, este chivo expía por lo que la gente hace lo mismo que hicieron ellos hace miles de años. O sea, expiación por las relaciones prohibidas. Punto. Tanorabanan, enseñaron nuestros sabios.
Es mishpotaita su. La Torá dice al final de Parshas Ahar y Mois, cuando termina de describir toda la historia de Yom Kippur, la Torá dice, mis reglas harán, mishpotai, mishpatim, son reglas, ta'asu, tienen que ser. Explica la Braisa, devarim sheilmalei nichtevu dinhu sheihtevu. Estas son cuestiones. ¿Qué son reglas? Son cuestiones que si la Torá no lo hubiese escrito, lo correcto hubiese sido escribirlo igual. Lo hubiésemos hecho. ¿Y cuáles son? Peluain, son estas. Avoides kehavim, idolatría, gilu yaroyes, relaciones prohibidas, shfichut damim, asesinato, geisdel, robo, birjas Hashem, blasfemia. Punto. A esto se refiere mishpotim, leyes racionales, por así decirlo. Continúa la Toira, o sea, la Braisa describiendo lo que la Toira dice sobre el final de todo Yom Kippur. Y mis reglas irracionales tienen que cuidar. Mishpatim son reglas racionales. Hukoisai son reglas irracionales. Tienen que cuidarlas. Explica la Braisa. Estas son cuestiones que el Satan significa el desviador, el acusador, o sea, el Yetzer Hara, la inclinación al mal. La Gemara dice claramente, Satan o Yetzer Hara o Malajamabes, es lo mismo Satan, el desviador, es lo mismo el Yetzer Hara, la inclinación al mal, el ángel de la muerte, es toda la misma cuestión. Entonces, esto, Meishiv Alein, constantemente te responde y te molesta y te dice, ¿por qué estás haciendo tonterías? Veiluen, ¿cuáles son estas cosas que aparentemente no tienen sentido? Agilas Hadir, no comer chancho, Levisha Shatnes, no vestirse con ropas de lana y lino, Halitzas Yevama. El proceso, no voy a entrar en los detalles, hay todo un tratado talmúdico y Yevama, el proceso de desatar a una mujer del hermano de su marido si su marido murió sin que ella tenga hijos con este marido. Pero los detalles no importan, se llama Halitza. Como desatarse y que ella se pueda casar con cualquier otro hombre. Pero es algo que no tiene ningún sentido, simplemente un proceso con un zapato y escupir, y qué sé yo. ¿Qué es esta cosa rara? Ok, esto es lo que Dios quiere. Y todo el proceso de pureza de una persona que tenía tzaras, una enfermedad milagrosa, que la gente tenía manchas, etc. Y efectivamente esto incluye, por eso la Torá trae esta braisa acá, más allá de que es un versículo de Parshas Ahar y Mois, terminando toda la descripción del trabajo de Yom Kippur. Seir Mishtareach, el chivo expiatorio, es otra idea que la gente dice, ¿y esto? ¿Qué tontería es esto? Quizá vas a decir, son todas tonterías, estamos lo mal, Ani Abaye. Por eso la Torá dice, yo soy Dios, Ani Hashem Hekaktiv, yo soy Dios. Determiné esto, no tenés permiso para pensar sobre esto. Continúa la Gemore explicando la Mishnah. ¿Cuándo es que el Kohen efectivamente impurifica sus ropas por haber participado de todo este proceso del chivo expiatorio? Hermano, enseñan nuestros sabios. El que efectivamente envía el chivo es el que se impurifica en sus ropas. Pero el que acompaña, la traducción literal, el que envía al enviado, pero es el que acompaña, Rashi dice, el que acompaña al que está llevando el chivo, no impurifica sus ropas. Punto. Quizás se impurifica en cuanto salió de la puerta del Joimas, de la muralla, del Beis Hamikdash, del templo. Talmud Lomar a Meshaleach. Por eso te dice, el que envía, tiene que ser más lejos. Y a Meshaleach, entonces tiene que ser lejos el que envía. Quizás cuando llega a la montaña, al acantilado para empujar, etc., ahí es donde se impurifica, lejos. Talmud Lomar, ve a Meshaleach. Por eso la tira agrega una voz. Ve a Meshaleach. Y el que envía, es decir, que no es tan lejos. Por un lado es lejos, pero por el otro lado no es tan lejos. Y entonces, continúa la braisa. ¿Cómo funciona? Desde que salió de la muralla de Jerusalén, no desde que salió de la muralla del templo, sino que desde que salió de la muralla de Jerusalén, de la ciudad, ahí se impurifica sus ropas. Estas son las palabras de Rabbi Yehuda. Rabbi Yosi Oimer. Rabbi Yosi dice, no. Mirá el versículo, dice Azazel Bejibes. En cuanto termina de describir que había que empujarlo al chivo por Azazel de esta montaña, Bejibes tiene que lavar sus ropas. Achigi Alotzuk quiere decir que en cuanto llegaba a esa montaña, ahí se impurificaban sus ropas.
Rabbi Shimon Oimer, dice Rabbi Shimon, no señor. Lee el versículo de vuelta. El que echaba efectivamente, enviaba este chivo a Azazel, esta montaña, tenía que lavar sus ropas. Zoirkoi bebaz roish, un metaba pecado. En cuanto lo empujaba de la montaña, ahí es donde se impurificaban sus ropas efectivamente. Punto. Esto es el final de la Gemore para la Mishnah que empezó en Samach Vav Amud Beis. Ahora estamos en Samach Zaim Amud Beis 67b. Abajo, casi abajo al final de la página, otra Mishnah. Esta Mishnah que viene ahora en realidad no es complicada, pero es un poco difícil de comprender porque la Gemara del Talmud compara diferentes tipos de corbanos y ofrendas. Entre ellas es una comparación, por así decir, bastante rápida y bastante extraña. De hecho, hay todo un comentario de Toisos, de uno de los comentaristas clásicos del Talmud, largo y complejo sobre cómo se entiende todo esto. Nosotros no vamos a ir con toda esta compleja explicación, vamos al pshat, en sentido literal, simplemente leyendo la Gemara paso a paso, que no es compleja. Primero la Mishnah, final de 67b. Balo Yetzel Par. El Kohen Gadol, una vez que había enviado a este hombre, al Ish Iti, al hombre que estaba listo, como explicamos ya en la clase pasada también, con el chivo expiatorio, etc., vuelve ahora, por así decir, el enfoque de la Mishnah hacia el sumo sacerdote que estaba en el Beis Hamikdash, en el templo. Balo Yetzel Par Vesoir Anisrofin. Venía el sacerdote, sumo sacerdote en el Beis Hamikdash, en el templo, hacia el toro y el chivo, que había que quemarlos. En la Torah dice claramente, los cortaba al medio, cortaba la panza, por así decir, y sacaba los miembros que había que efectivamente dejar en el Mizbeach, ofrendar en el altar. Sacaba sus miembros interiores. Nesanon be mogis, y los ponía en una bandeja que era parte de los utensilios del Beis Hamikdash, klishar se llaman, tanto, por así decir, para efectivamente ser llevados al Mizbeach, al altar. Veiktiran, y los ofrendaba a Gabe Mizbeach, sobre el altar. La Gemara va a preguntar sobre esto, ¿cómo que los ofrendaba? Faltaban otros trabajos antes de ofrendar esto. La Mishnah dice, y los ofrendaba. Kelon bemiklois. La Gemara va a explicar qué es esto. Literalmente, kila, como kafa kela. Kafa kela es uno de los castigos que le hacen al alma. Los comentaristas dicen esto, Rabbeinu Hananel. Kafa kela significa uno de los castigos que le hacen al alma tras salir de este mundo después de los 120 años, que significa una onda, literalmente. Al alma lo ponen en el lugar donde se ponía la piedra, en la onda, y ¡pum! Sale para acá, sale para allá, para sacarle todas las ropas y vestimentas sucias de las palabras que dijo, etc. No vamos a entrar en los detalles de Kafa Kela. La cuestión es que Klan, acá está en nuestro lenguaje, en la Mishnah, Klan bemikloes. Así como a la piedra se pone en la onda, la piedra se envuelve, por así decirlo, en una ropa, o se toma una ropa también, una tela, y se pone una piedra y se empieza a hacer así con la piedra hasta que se tira la piedra. Esa tela, como una hamaca paraguaya, por así decir, esto es lo que está diciendo, que están dos árboles, por así decir, y la hamaca en el medio, y queda el cuerpo adentro de la hamaca, adentro de esa tela. Esta es la forma en que llevaban al toro y al chivo, después de degollarlos, por supuesto. Y los sacaban al lugar en donde efectivamente iban a ser quemados. La misma pregunta que al final de la Mishnah anterior, y desde qué momento se impurificaban las ropas del Kohen que trabajaba con esto de sacar al toro y al chivo para quemarlos afuera del Beis Hamikdash, el templo, desde que salían fuera de la muralla del templo. Rabbi Shimon Oimer, no señor, Rabbi Shimon dice, no, desde que el fuego empiece realmente a quemar todo este toro y este chivo, ahí es donde se purificaban, en ese momento se purificaban las ropas del Kohen trabajando con esto. Punto. Esto fue la Mishnah. La primera pregunta de la Gemara sobre el lenguaje de la Mishnah es que el orden aparentemente está mal. ¿Vos pensás que en cuanto el Kohen abría la panza de estos animales, sacaba, por así decirlo, los miembros interiores y los ponía en la bandeja, los llevaban directamente al altar? No.
faltaban hacer otros trabajos en el medio, varios trabajos en el medio. Peor todavía, el Kohen aquí estaba con las ropas blancas, porque estamos hablando de trabajos específicos de Yom Kippur, pero para quemarlo en el altar se llevaba con ropas de oro. Entonces no puede ser que inmediatamente en cuanto los sacaba, los ponían en la bandeja y los llevaban al altar. No. Entonces tenés que cambiar el lenguaje de la Mishnah. No es vehiktiran y los ofrendaban en el altar, sino que lehaktiran, los ponían en la bandeja para luego en el momento adecuado llevarlos al altar y quemarlos, etc. Punto. Klan bemiklois, la Gemara explica otro pedacito de la Mishnah. ¿Qué es esta expresión klan bemiklois? Los envolvían en una tela, una cosa así. Omar Rabbi Yohanan, que minklia. Esto era como una hamaca paraguaya, por así decir, como explicamos anteriormente, que llevaba un kohen, dos koyanim en realidad, con un palo, y colgaban del palo una tela, ponían adentro el toro, ponían el chivo adentro, y los cargaban así, enteros, por así decir. Muy bien, esto lo que dice Rabbi Yohanan. Tana, enseñó a un Tana, punto. El Tana decía, enseñó el Tana, que no cortaban al toro y al chivo como se corta generalmente la carne de una ofrenda de holocausto, que se quemaba totalmente en el altar. No. En el caso de la ofrenda de holocausto, primero le sacaban la piel, lo desollaban y luego lo cortaban en partes. Pero acá dice el Tana que no, en nuestro caso en Yom Kippur no era así, sino que tenía la piel junto con la carne y así lo cortaban. Así lo cortaban, la piel junto con la carne. Punto. Minan de Mile, pregunta la Gemara, ¿de dónde sacaste esto? Que es diferente cómo se corta el toro y el chivo en Yom Kippur de cómo se cortaba en el caso de una ofrenda de holocausto, de Oila, de Tania. Aprendimos en la Braisa, Rabbi Oimer, dice Rabbi, Nemarkan Oiru Basar Peresh. Aquí al respecto de la historia de Yom Kippur está escrito Oiru Basar Peresh, piel, carne y Peresh es todo el interior del animal, sucio, etc. Y más adelante, que en realidad está en Parshas Vayikra, que es anterior a Parshas Zahar y Moed. Pero este es el clásico lenguaje de la Gemara. En Parshas Vayikra, la Torá está explicando cómo era el proceso cuando Rashi dice, Kohen Moshiach, cuando un sumo sacerdote se equivocaba y hacía alguna transgresión, por ejemplo, Avodah Zarah, Dios libre y guarde, que pensó que estaba permitido, pero no está permitido, tiene que llevar un toro para expiar. En el caso de ese toro también está escrito, dice Rebi en la Braisa, Oir Basar Peresh, piel, carne y los interiores. Ahora pasamos al sentido 68a, Malehalan alidei nituach, veloy alidei hefshet, como es ahí en Parshas Vayikra respecto del toro del sumo sacerdote, que nada que ver con Yom Kippur, es otra cosa. Como es ahí, tenía que cortarlo en partes, pero no tenía que desollarlo. La piel estaba junto con las partes. Afkan alidei nituach, veloy alidei hefshet. Acá también, en Yom Kippur, el toro y el chivo había que cortarlos en partes, pero la piel estaba junto con ellos. No lo desolles primero y después lo cortás, cortalo, sin desollarlo. La piel estaba junto con el animal. Ok, pregunta la Gemara, una pregunta obvia. Ok, pero en Parshas Vayikra aprendimos que había que cortar a este toro del sumo sacerdote, que nada que ver con Yom Kippur, con la piel ahí. ¿Cómo sabes esto? Ahí, ¿de dónde sacaste eso? La Torá dice así, la Gemara dice así, de Tania, aprendimos en una braisa, y sus interiores, y todo lo que estaba en los interiores del toro, y lo sacaba. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Por qué está todo junto? Esto te enseña que lo sacaba todo junto, por así decir, sin desollarlo. Quizás también tenía que quemarlo en forma entera. Hay diferentes correcciones de esto. Está escrito aquí la cabeza y las patas, y está escrito en otro lugar la cabeza y las patas. Como es allá, había que cortarlo respecto del Korban Oilo, de la ofrenda de holocausto, había que cortarla en partes. Afkan, entonces acá también hay que cortarlo en partes. Quiere decir que cortar en partes al animal sí, pero sacarle la piel no. Esto es lo que la Gemara está tratando de mostrarnos. Pero al respecto de la ofrenda de oilo, de holocausto, había que desollarlo también.
Entonces, si aprendemos de la ofrenda de oila, del holocausto, que hay que cortarlo en partes, ¿por qué no aprendemos también que hay que desollarlo? En la ofrenda de oila hay dos cosas, cortar en partes y desollar. Y acá queremos decir que no, aprendemos de oila cortar en partes, pero no aprendemos de oila desollar, porque Talmud Loimar Bekirboy Firshoy, punto. La Braisa termina diciendo, ¿no ves? Kirboy u Firshoy, el interior y la suciedad, digamos, del interior, punto. Pero no está claro cómo aprendiste a dos korbanos, dos ofrendas. Estamos hablando de la ofrenda del Kohen Moshiach, o sea, de cuando el sumo sacerdote se equivocó, no en Yom Kippur, en otro momento, tenía que traer un toro. Y de ahí aprendemos al toro también de Yom Kippur. Y al chivo de Yom Kippur, no al chivo expiatorio, al chivo del Dios, por así decir, en Yom Kippur. Perfecto. Había que cortarlos, pero no había que desollarlos. Aprendemos que había que cortarlos de la ofrenda del holocausto. ¿Por qué no aprendemos también de la ofrenda del holocausto que hay que desollarlo antes de cortarlo? La Torá dice la Braisa, perdón, Kirboy y Firshoy. El lenguaje de la Torá es, no ves, el interior, etc. Pregunta la Gemara, ¿hay Talmud? ¿Y cuál es la enseñanza de estas dos palabras que te muestra que aprendemos de la ofrenda del holocausto que hay que cortar, pero no aprendemos que hay que desollar? ¿Por qué? Omar Papo, dice Papo, que Shem Shepirshoi Bekirboy Kach Pesaroy Beoiroi. Así como los interiores, lo que estaba dentro de los intestinos, lo ofrendaban también, no lo limpiaban antes. Y se pueden imaginar todas las porquerías que hay dentro de los intestinos de una vaca, etc. Ok, que Shem Shepirshoi Bekirboy, así como todos esos desperdicios estaban dentro del animal, la piel también estaba, la carne, perdón, también estaba dentro de la piel. La carne del animal está dentro de la piel, no lo desolles. Punto. Hoy vamos a parar acá la clase, porque lo que sigue es un poquitito más largo. ¿Qué aprendimos entonces? La Gemore explicó, el Talmud explicó sobre nuestra Mishnah, que efectivamente el toro y el chivo se llevaban con estos palos, digamos, el Kohen lo llevaba dentro de estas telas, en los palos, etc. Era más de un Kohen, por supuesto, si no, no lo podían llevar, era muy pesado, imagínense un toro entero pesado. La cuestión es que lo llevaban, lo cortaban, pero la piel lo ofrendaban junto con la piel. La piel no, en realidad no se ofrendaba, se quemaban, pero se quemaba junto con la piel, cortado junto con la piel, no se desollaba antes de cortarlo. Dios mediante, estamos en Samach Ches Amud Aleph 68a. En la próxima clase continuamos.